Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitado que es odontólogo, nacido y formado en Guayaquil, Ecuador, que un buen día agarró sus cosas, abandonó el calorcito costeño de Ecuador y se trasladó a Chile a seguir formándose y a seguir sumergiéndose en todo este mundo de la odontología biológica, de la relación entre la odontología, la longevidad, la biología cuántica. Le dio un giro a su profesión súper interesante y hoy nos va a contar esa relación entre la salud bucal y nuestra longevidad, nuestra salud a largo plazo, todos esos consejos que podemos tener para vivir más y mejor considerando un elemento tan olvidado como es la salud bucal. Hoy con nosotros está el doctor Cristian Uvilla. Hola, Cristian. Hola Delfina, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá junto a todos ustedes para poder transmitir algo del conocimiento que refieren en relación a la salud bucal y tu longevidad. Es algo realmente súper olvidado, al menos nosotros los médicos. El tema es como, bueno, como existen odontólogos, nosotros ya delegamos ese tema, no nos ocupamos, no le damos casi importancia. Y cuando vi que lo tuyo era la relación entre la salud bucal y la longevidad, dije, qué interesante, qué cosa más aún olvidada que simplemente, ¿verdad? Un chequeo odontológico tradicional. Así que, Cristian, a mí me gustaría que empecemos un poco hablando sobre qué entendemos por la longevidad. ¿Qué es todo esto que se habla tanto hoy en día de la longevidad? La medicina de longevidad es una disciplina que ya está extensamente extendida, sobre todo en los países nórdicos, y acá en Chile está liderado por el doctor Fernando Santana, que es del Instituto Médico donde yo trabajo. Y surge como respuesta frente a que estamos efectivamente viviendo muchos más años, pero el problema de que vivamos muchos más años, estamos manifestando más enfermedades de la vejez, más enfermedades del daño acumulado. Por lo tanto, surge como respuesta de que estos años que estamos viviendo más extensos sean de buena calidad. Eso es lo más importante de todo, porque se ha visto en estudios epidemiológicos que el rango de discapacidad en promedio que están viviendo las personas ya se estima en 16 años de discapacidad antes de partir de este mundo, lo cual promueve una grave crisis tanto a nivel personal, familiar, económica, social y del país. Tal es así que ya en el 2030 el número de personas mayores de 65 años con más de una enfermedad crónica degenerativa va a ser muy grande en relación a los niños menores de 5 años. Ya no tenemos jóvenes, solamente estamos llenando el mundo de personas longevas, pero con enfermedades que no pueden participar en la vida familiar ni en la sociedad. Entonces, lo que nosotros buscamos es la promoción del extender el periodo saludable de tu vida, que sea lo más largo posible, más que solamente extender la vida por sí. Ese es el principal foco de la medicina de longevidad. Tener como esta energía que uno siente a los 20, 30, 40, seguir sintiéndola una vez que uno se jubiló. A veces en la juventud tenemos un montón de planes para nuestra vida de jubilados, pero ¿qué sentido va a tener llegar a ese momento y estar primero invirtiendo todos nuestros ahorros de jubilación en medicación y en rehabilitación, en todas esas cosas, y no ser funcionales, no poder disfrutar de ese momento de la vida con energía, con ganas, sin dolor? Uno tiene la edad que tiene, uno va a tener los achaques que uno va a tener a esa edad, pero el objetivo es justamente eso que mencionaba, eso de poder realmente disfrutar de las cosas y no estar como en nuestras casas, con una planta o tener bajón o no tener energía para entrenar y hacer las cosas que nos gustan. Finalmente vamos a tener tiempo de hacer un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y para qué invertirlo postrados? Y justamente porque sos odontólogo, a mí me impresiona cómo hablamos de el segundo cerebro, que es el intestino, y la microbiota intestinal. Y un montón de gente que por ahí nos está escuchando, escucha constantemente que se habla que la disbiosis intestinal, que la inflamación crónica persistente del intestino puede ser
la puerta de entrada para un montón de enfermedades, que la microbiota, que no sé qué, y no tienen tanta noción de que cuando hablamos de el intestino, del aparato digestivo, la puerta de entrada es la boca. ¿Verdad? O sea, y como muchas veces estamos requete enfocándonos en microbiota intestinal y nos olvidamos de lo que está pasando a nivel bucal. ¿Nos podías contar un poco qué qué es lo que sucede? ¿Qué es todo esto de la disbiosis oral? ¿Cómo se traslada esto a la salud bucal o cuál es el punto de partida de todas estas cosas a nivel bucal? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y entender nosotros? El problema es que lamentablemente el ser humano tiende al reduccionismo, tiende a dejar de ver el cuadro, el panorama completo y busca la píldora mágica. Entonces, hoy día vamos a salir del pensamiento convencional y vamos a pensar que estoy enfermo por el desequilibrio de los microorganismos que viven en mi cuerpo, lo que se denomina la microbiota y microbioma, en el fondo, que es el conjunto de los genes que forman parte de estos microorganismos, ¿no es cierto? Y este desequilibrio, que es lo que se conoce como disbiosis, bueno, efectivamente, está en la raíz misma también de las enfermedades crónicas degenerativas y este envejecimiento patológico que estamos enfrentando hoy en día. Pero el problema es que este reduccionismo ha llevado a pensar que la microbiota solamente está en el intestino y pensamos en que y se crean probióticos y tratamientos y alimentos y suplementos, pero nos olvidamos de que la microbiota no solamente está en el intestino. Es más, el intestino comienza en la boca. El intestino termina por donde salen los desechos que ya no hemos digerido. Entonces nos reducimos al intestino y no pensamos. ¿Cómo está la microbiota de mi boca? ¿Cómo está la microbiota de mi piel, de mi oído, de mi ojo, de todos los orificios que yo tengo? Toda está relacionada. Y por lo tanto, más aún, la microbiota intestinal como tal comienza en la microbiota bucal. Y el desequilibrio en la microbiota bucal o disbiosis bucal va a contribuir al constante desequilibrio de la microbiota intestinal. Por lo tanto, las bacterias que están en desequilibrio u otros microorganismos en el intestino no va a haber nunca en equilibrio, puesto que la boca no tratada, una boca disbiótica, va a ser reservorio de bacterias que van a seguir colonizando no solamente el intestino, sino que también a través de la boca, a través de la encía que está hiperpermeable, leaky gum, así como hablamos del intestino hiperpermeable, leaky gut, existe un leaky gum, encía hiperpermeable, a través de la cual estos microorganismos disbióticos van a estar viajando a través de la sangre, no solamente al intestino, al colon, sino también a las lesiones ateroscleróticas, a las articulaciones, al cerebro y a los ganglios nerviosos. Ese es el problema. La boca es un reservorio de disbiosis. Por eso es importante ver al paciente en conjunto. ¿Qué factores pueden estar afectando a que esta cavidad bucal sea un factor de contribución a mi disbiosis intestinal corporal? Porque es más allá del intestino. Hay procesos inflamatorios bucales que son crónicos, persistentes. A mí me pasó, por ejemplo, con una paciente que tenía una PCR ultrasensible, que es un marcador inflamatorio que a veces le pedimos a los pacientes en laboratorio, persistentemente elevada. Persistentemente elevada y no le encontrábamos la vuelta, no le encontrábamos la vuelta, no le encontrábamos la vuelta, hasta que por una casualidad de la vida, ella se hizo una radiografía dentaria y encontraron que había un absceso, o sea, un acúmulo de pus o sea, a nivel subdentario, o sea, estaba en la parte blanda del tejido y ella nunca se enteró, no la sentía, no le molestaba, sentía de tanto en tanto algún dolor al morder, me dijo, pero estaba ahí un foco de una inflamación crónica. Es muy común ver que de repente hay dientes que están inflamados, hay dientes que están enfermos, por decirlo de alguna manera, y que eso está contribuyendo a otros síntomas. ¿Qué tipo de síntomas sueles ver asociados a un proceso inflamatorio muchas veces desapercibido en la boca? Ese es el asunto, que muchas veces las infecciones crónicas que son fuente de inflamación crónica persistente no necesariamente duele, y no porque no duela no es grave. Una lesión aterosclerótica en la arteria coronaria del corazón
lleva 20, 30 años destruyendo el endotelio. Y cuando yo tengo el infarto, en realidad no es algo que, no es un proceso que empezó ayer. Me acosté hoy, ayer y hoy día tuve el infarto. Ah, es que tuve aterosclerosis. Ayer en la noche agarré la aterosclerosis. Es un proceso que se va forjando a lo largo de los años. Por lo tanto, a mí no me duele mi ateroma, pero si yo no me ocupo de mi ateroma, de mi aterosclerosis, de mi arteria coronaria, hoy lo más probable es que en 20 años más yo tenga un infarto o tenga un accidente cerebrovascular. Ah, pero es que no me duele. ¿Para qué me voy a hacer cargo del ateroma? Bueno, cuando ya tenga el infarto ya va a ser demasiado tarde. Pasa lo mismo con la boca. Nosotros muchas veces tenemos infecciones ocultas en la boca. De hecho, es lo más común. Más del 50% de la población mundial tiene focos de infección oculta en la boca sin dolor. Eso está incluso publicado en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Y sobre los 65 años de edad, el 70% de la población tiene una enfermedad periodontal, es decir, una infección crónica de las encías, un leaky gum, es decir, una disbiosis bucal que va a provocar o inflamación de la encía o estas infecciones ocultas. Por ejemplo, lo más frecuente, por eso yo lo veo a diario, siempre mi paciente que viene la primera vez, yo le pido un examen imagenológico completo, además del examen clínico, donde yo pido además de las radiografías tradicionales, bidimensionales, que igual tienen un valor porque te permiten ver ciertas lesiones, también pido una tomografía computarizada eh, de los maxilares, que se conoce como CONBIN, ¿no es cierto? Y de esta manera yo investigo si en los maxilares existen focos infecciosos asociados a los dientes. Y es bastante frecuente que, por lo general, dientes que ya tienen endodoncias hechas, tengan en la punta de la raíz una lesión en el hueso, que no es otra cosa que una lesión de glóbulos blancos que han destruido el hueso para poder contener los detritos, bacterias y endotoxinas que están saliendo del interior del diente por este diente disbiótico. Y eso no duele, pueden pasar 20, 30 años que no duele, pero es primero un foco inflamatorio, es decir, están produciéndose citoquinas inflamatorias, está trabajando mi sistema inmune tratando de contener eso 20, 30 años, lo cual va a ponerme en un estado de inflamación sistémica, es decir, me va a afectar mis ateromas, me va a afectar mis articulaciones, me va a afectar mi cerebro, va a consumir mis nutrientes y además está aportando microorganismos que están diseminándose constantemente al torrente circulatorio. Y esto, como te lo digo, es bastante frecuente, se encuentra mucho. Cuando le duele es porque ya hubo un quiebre en la capacidad del organismo de mantener esta infección crónica bajo control, entre comillas, porque sabemos que igual está produciendo daño y entonces duele. A veces ojalá le duela para que haga algo al respecto, pero el problema es que la gran mayoría están ocultas, como nos pasa con un ateroma. Está oculto. Ojalá doliera el ateroma el día uno que se formó, cosa que nuestro paciente nos consulta hoy y uno hace algo al respecto y podemos impedir un infarto en un momento no deseado o un accidente cerebrovascular. Bueno, está pasando lo mismo con la salud bucal. ¿Es un mecanismo diferente o similar el que sucede, por ejemplo, a medida que nos vamos haciendo mayores y vamos teniendo degeneración del sistema nervioso? Cosas tan en un extremo como un Alzheimer o una demencia, hasta cosas como alteraciones en la memoria, esas lagunas mentales. ¿Tienen relación con la salud bucal, esta disbiosis bucal? Absolutamente. O sea, y es que no es de extrañarse, tal es así que, bueno, ahora vengo de un congreso de Europa, otro congreso que estuve en Estados Unidos, en donde médicos justamente llevan la batuta en relación a la relación de las enfermedades crónico-degenerativas sistémicas, ¿no es cierto?, de la persona y los focos bucales. Y es que, ¿quién no tiene un foco bucal? Entonces, esa es la parte de la ecuación que nadie está tomando en cuenta. O sea, lo primero que un psiquiatra, un neurólogo, un cardiólogo, un nefrólogo, un reumatólogo, un traumatólogo, un ginecólogo, todas las especialidades, una de las cosas que no pueden soslayar es pedirle al paciente que se le haga un examen bucal completo y le den de alta de las infecciones e inflamaciones crónicas en la boca.
porque eso ya se sabe. Es como que yo tenga la mano, como la mano la veo todo el rato, si yo en la mano tengo pústulas, la tengo contaminada, la tengo verde, necrótica, con mal olor, yo creo que ningún cardiólogo, nefrólogo, traumatólogo se le va a ocurrir meter ese paciente a un pabellón. Es más, va a decirle, oiga, vaya a curarse la mano y después venga, ¿no es cierto? Pero resulta que Exacto. eso que está pasando en la mano, que como se ve, nosotros vamos a hacer algo al respecto porque lo estamos mirando, pero como no vemos la boca, entonces no lo tomamos en cuenta, siendo que el impacto es exactamente el mismo. No porque no me duela, no porque no lo vea, no quiere decir que no está viendo un problema. Y esto no se trata de alarmar a las personas, se trata de decir la verdad, las cosas como son. La disbiosis bucal y los focos de infección bucal van a contribuir, lamentablemente, contribuyen, es lógico que va a contribuir a la neurodegeneración y a las enfermedades cardiovasculares e incluso a enfermedades neoplásicas, como ya podremos tocar. Y por eso decía, o sea, uno de los códigos, uno de los protocolos para justamente ayudar a revertir el Alzheimer involucra retirar los focos de inflamación bucal que lo lidera, por ejemplo, el doctor Del Bredesen, que es me parece que es neurólogo del Instituto Bach de Estados Unidos, que es uno de los principales centros de estudio de longevidad. Y es como para ellos lógico, pero no llega a ser lógico, lamentablemente, aún en nuestro medio. Y es como, como de perogrullo, como decimos acá en Chile, porque, a ver, la infección está acá, el nervio trigémino, el quinto par craneal, se conecta directo con el cerebro. Entonces, cómo no vamos a ver que está, cómo una infección bucal, un foco, no va a tener una influencia directa en el cerebro si sabemos que los microorganismos y las toxinas viajan a través por los nervios mismos y se alojan en los ganglios nerviosos? Lo sabemos y ya está estudiado, lo que más aún, la relación entre la infección bucal crónica a través de las porfiromonas gingivales, que son uno de los principales microorganismos involucrados en la infección periodontal, como gatilla justamente la inflamación neuronal. Cuando hablamos de todo este tema de microbiota bucal, está bueno tener una buena variedad de población, al igual que en el intestino, pero hay un extremo que a veces también suelo ver en los pacientes, que de hecho es algo que como que se implantó mucho en el 2020, esto del exceso de higiene, el exceso de desinfección bucal con colutorios, con esas soluciones para hacer gárgaras. En el 2020 como que hubo un auge de eso porque era uno de los medios para combatir el virus que nos estaba acechando en aquel momento. Y yo quisiera saber si es que hay hábitos que a veces tiene la gente que son el otro extremo, el extremo de la higiene, el extremo de la desinfección, que también van en contra de esa diversidad de bichitos que tenemos que tener a nivel bucal. Nosotros observamos la naturaleza no se equivoca. Si nosotros quitamos todas las variables que ha introducido el ser humano a través de la tecnología y la destrucción de la naturaleza y del entorno, nos vamos a dar cuenta que los animales o los seres vivos que viven en entornos que aún no han sido invadidos por el hombre y la tecnología, hay una microbiota natural asociada, diversa, a cada una de los seres biológicos, plantas, animales, etcétera. Y justamente esta diversidad microbiana que nos envuelve y nos rodea en nuestra piel, nuestra boca, todo nuestro ser, actúa como un escudo justamente contra la implantación de aquellos microorganismos patógenos que puedan venir de otro lado. Además que tener esta diversidad microbiana entrena nuestro sistema inmune. No solamente que también nos protege de la implantación de patógenos, sino que también mantiene entrenado nuestro sistema inmune, modula nuestra inflamación. Y si nosotros incorporamos primero elementos químicos de manera obsesiva, exceso de alcohol, antisépticos en la boca, enjuagues antibacterianos, antisépticos, les informo que lo único que están haciendo es reducir la diversidad microbiana. Y más bien, de esa diversidad microbiana reducida, ya no nos protege esta microbiota rica, diversa que debemos tener, sino que además estamos transformando los microorganismos residuales en
microorganismos mutantes resistentes que van a provocar mayor daño y destrucción a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. Tal es así que ya hemos, en la India, por ejemplo, con millones de habitantes, ya están entrando hace rato a la era postantibiótica advertida por la Organización Mundial de la Salud, donde infecciones que antes podían ser tratadas por antibióticos, ni el de la decimocuarta generación lo puede tratar. ¿Por qué? Porque justamente el exceso de esta higiene, como tú bien has mencionado, el abuso en el uso de antibióticos, antisépticos y lo peor de todo que los usamos a diario, está gatillando la formación de bacterias resistentes, mutantes, que no podemos controlar y quitando esta diversidad bacteriana o microbiana, como me gusta decir más bien, porque no son solamente bacterias, esta diversidad microbiana que nos protege. Hablamos mucho de la salud bucal en relación a la degeneración del sistema nervioso, este tema de la memoria, las lagunas mentales. Hablamos de la salud bucal en relación a los ateromas o los infartos, la enfermedad cardiovascular. ¿Qué relación hay con el riesgo oncológico, con el riesgo del cáncer? ¿Se sabe hoy en día sobre algún vínculo así directo o tal vez indirecto entre salud bucal, este microbioma y el desarrollo de una patología oncológica del cáncer? La cantidad de publicaciones científicas en relación a este tema que tú me has tocado es abundante. Tal es así que se sabe que focos bucales infecciosos albergan bacterias, como ya mencionamos al principio, que están diseminándose constantemente a la sangre, lo cual pone en desafío nuestro sistema inmune. Pero no solo eso, sino que estas bacterias colonizan sitios extrabucales y una de las cosas que más se ha estudiado es que una de las bacterias que está en los focos de disbiosis bucales, como la Fusobacterium nucleatum, coloniza el colon y está tremendamente asociado a cáncer colorectal. Ese es, por ejemplo, uno de los ejemplos de bacterias que están implicadas en el desarrollo de cáncer colorectal y también otro tipo de microorganismos que colonizan, por ejemplo, el páncreas y está relacionado también a cáncer pancreático, cáncer gástrico, etcétera. Claro que hay información. Es tan sencillo como pedirle a alguien que sea curioso científicamente que entre a la biblioteca PubMed y coloque eh, periodontitis y cáncer y van a salir la cantidad de estudios que ven la asociación entre el cáncer y el estado de salud bucal y después también estudios en relación a justamente plausibilidad, efectos de intervención, lo que ha ocurrido en los modelos animales, porque evidentemente hay experimentación que no se puede hacer en humanos por razones éticas. Por tanto, en el caso de humanos vamos a estar viendo principalmente estudios de asociación. No puedo agarrar un grupo de personas, observarla durante 40 años y no hacerle ninguna intervención para su salud para ver si es que la enfermedad bucal le va a provocar el cáncer o no, y otro grupo sí. No es ético, no es rentable, dura mucho y es imposible controlar todas las variables. Por lo tanto, se hacen estudios de asociación, en la cual se toma personas que ya están enfermas y se vean las condiciones bucales, se ven muestras de saliva, se ven muestras de microorganismos, PCRs, etcétera, y entonces ahí ves la asociación, pero ver la causa directa en humanos no se puede, pero sí en modelos animales. Y ahí sí se ha visto cómo al implantar en ratones notobióticos el microorganismo implicado, cómo produce finalmente el efecto que es la enfermedad. ¿Cómo podemos mantener esta microbiota bucal? Hablamos de la no higiene excesiva. Pero ¿qué podemos hacer? Porque a veces en el intestino sabemos que uno puede diseñar probióticos, puede indicar prebióticos a sus pacientes, puede hacer reposos digestivos, un plan de alimentación. ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel de esta microbiota bucal para preservarla y mantenerla así bien diversa? ¿Cuáles son algunos consejos que podemos llevarnos de esta conversación? Yo creo que es importante entender que lo que yo haga para el intestino, en realidad yo tengo que estar pensando qué es lo que estoy haciendo por mi microbiota en todo el organismo en general. Ahora, para que si en mi boca ya está el daño instalado, eh, tengo que ir a un odontólogo a que me diagnostique los focos de infección bucal y los resuelva, porque yo no puedo, con medidas caseras, eh, remover. eh,
lo que está incrustado sobre mis dientes, como es vulgarmente se conoce el sarro que está pegado a la raíz debajo de la encía, que el paciente no lo puede ver, el cálculo que nosotros llamamos subgingival. En realidad, cuando yo tengo una periodontitis, para explicarle al público, la periodontitis es la inflamación crónica de la encía, pero no se ve porque generalmente como todo el mundo se cepilla de manera traumática, igual no se desarrolla la periodontitis en la parte de la encía que el paciente ve, más bien ahí tiene la encía desgastada, el diente desgastado, no puede comer cosas frías porque se destiemplan los dientes. Pero como la periodontitis en realidad se desarrolla entre diente y diente, que es donde el paciente no llega y no ve que hay su encía inflamada de manera crónica, va a producir una bolsa o saco entre el diente y la encía. Y esa bolsa o saco entre el diente y la encía está formada por una pared que corresponde a la superficie del diente y por una pared que corresponde a la encía. Y esta bolsa puede medir 4, 5, 6, 7, 8, 10 milímetros. Esta superficie de la raíz que está expuesta a esta bolsa, ¿y por qué se formó la bolsa? Porque se perdió el hueso que está entre el diente y la encía. Y esa es la periodontitis. Cuando está la encía inflamada y todavía no hay pérdida de hueso, es decir, no está esta bolsa, ahí se llama la enfermedad gingivitis. Pero cuando la gingivitis no se trata y permanece oculta mucho tiempo, se comienza a perder el hueso entre el diente y la encía para entenderlo de una manera gráfica. Y se forma esta bolsa. La superficie de la raíz, que tenía que estar cubierta por hueso, ¿verdad? Ahora hay una bolsa que está llena de detritos, microorganismos, una biopelícula de bacterias disbióticas ya infestó la superficie de la raíz. Entonces, no hay nada que pueda hacer el paciente para poder biomodificar la superficie de la raíz, porque ya está infestada. Ahí tiene que un especialista en periodoncia limpiar la superficie de la raíz con ultrasonidos, cucharetas especiales, sacar esta capa de flora disbiótica que deje de irritar esta encía que quedó suelta sin hueso. Y una vez que realiza esto, entonces, con las medidas de higiene bucal, prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Pero ya estamos hablando en alguien que tiene instalada la enfermedad. Ahora, si no tiene aún instalada la enfermedad o la persona aún no va a ir al periodoncista por X, pero ya quiere empezar a hacer algo proactivo por su salud, diciendo que esto no es la solución si ya está instalado el problema, es importante que tengamos un cepillado de dientes adecuado, ¿sí? Al menos 2 o 3 veces al día, alejado de media hora de los alimentos. Porque si nosotros nos cepillamos inmediatamente después de comer, no vamos a dar tiempo a la saliva que remineralice los dientes. Y generalmente cuando estamos comiendo, cambia el pH en la boca. Y este pH, al volverse ácido, provoca que el mineral dentario esté más blando, por así decirlo. Entonces, si yo después de comer me cepillo los dientes inmediatamente, voy a desgastar el esmalte dental. Y esto puede después acarrear que yo tenga desgastes a nivel de los cuellos de los dientes, dolor o sensibilidad con líquidos fríos, calientes. Entonces, yo recomiendo mucho que después de una hora de haber comido, de media hora a una hora, se cepille los dientes. Lo que sí recomiendo es que después de comer, inmediatamente después de comer, enjuague la boca con un poco de agua para ayudar a neutralizar esta acidez más rápido, y cosa que cuando él se cepille ya no destruya su esmalte. Y una buena técnica de higiene con un cepillo, ojalá que sea un cepillo ultra suave, porque ahí tenemos el otro problema, que los cepillos suaves son demasiado duros y las personas no tienen una buena técnica. Yo lo veo cuando estoy en el aeropuerto, el gimnasio, como con estos cepillos suaves, peor si es medio o duro, cepillan de una manera tal que cuando yo veo a mis pacientes en la clínica, tienen la encía absolutamente recogida, ¿sí? Han perdido la encía y esto puede traer aparejados problemas en esta persona que va a vivir más tiempo de caries en la raíz, porque
destruyeron la encía que cubría la raíz y esto lo veo a diario. Entonces, llamo la atención, muy importante, que yo debo esperar de media hora a una hora después de comer, si me enjuago de inmediato, una hora después me cepillo con un cepillo de cerdas ultra suaves. Tengo que abarcar todas las superficies de los dientes, no solamente donde se ve, y por supuesto complementar con algún cepillito interdental o hilo dental, pero esto tiene que ser entrenado, porque si uso mal el hilo dental o el cepillito interdental, muchas veces la gente va a decapitar la encía que está entre diente y diente. Porque lo usa de manera traumática, o yo no sé si ese paciente tiene una periodontitis, y entonces, si tiene una disbiosis entre diente y diente, con el cepillito o el hilo dental, está arrastrando esta disbiosis, esta masa de bacterias disbióticas anaerobias gran negativa, está inyectándola en esta encía hiperpermeable y aumentando la bacteremia, es decir, el paso de bacterias a sangre. Tal es así que esto lo conoce la medicina convencional, que cuando tú tienes un paciente que ha tenido endocarditis bacteriana y como se sabe de la bacteremia, tienes que darle profilaxis antibiótica antes de hacer procedimientos que vayan a producir bacteremia. Bueno, no todo el mundo va a tener endocarditis bacteriana porque tiene un sistema inmune competente, pero a ver, estoy teniéndolo todos los días del año con una infección oculta que igual está desgastando mis nutrientes, mi sistema inmune, y igual está provocando ese daño. Pero estoy tratando de hacer simple algo que es bastante complejo, pero vuelvo a repetir, el cepillado con un cepillo ultra suave una hora después de comer. Qué interesante lo que decís, porque cada vez que te vas a hacer una intervención dentaria, una extracción de un diente, cualquier cosa mínimamente invasiva, te piden que hagas una profilaxis con un antibiótico, porque hay riesgo de que ese foco bacteriano disemine al organismo. O sea, es un conocimiento generalizado y a veces, como no lo tenemos en cuenta, en esas pequeñas inflamaciones, infecciones que están sucediendo todo el tiempo, que también se están diseminando y son por ahí poco de un montón de cosas que estamos sintiendo, desde cosas, erupciones en la piel, hasta estreñimiento, cuestiones digestivas, trastornos para dormir, cuestiones del ánimo. Hay un montón de cosas que pueden estar detrás de esto. Y en cuanto a la higiene que estabas contando, y yo decía, ¿cuánta gente realmente, y capaz que me incluyo, no se sabe hacer una buena higiene bucal? ¿Y qué hay de todos estos enjuagues? ¿No? Yo, por ejemplo, en mi casa el enjuague bucal era así como, ¿cómo no te vas a poner el enjuague bucal? Hay culturas donde de repente está súper inserto el tema del enjuague bucal. ¿Qué hay de los enjuagues bucales en cuanto a la preservación de la microbiota? Hay sustancias que de los enjuagues bucales que son más beneficiosas, otras que no, o es un hábito que en realidad resta más de lo que suma. Se ha visto, gracias a la medicina ayurvédica, que el uso de enjuagues con aceite muchas veces más bien tiene un efecto de equilibrio de la microbiota oral. Y esto asociado a las características que tiene el aceite de coco, se ha visto como una muy buena técnica el más bien hacer enjuagues con aceite de coco que no van a reducir esta diversidad microbiana, sino que va a tener más bien un efecto de modulación de la microbiota, además de que efectivamente va a quizás atacar aquellas bacterias patógenas, sobre todo por el contenido de ácido láurico del cual se saca la monolaurina, que incluso se da para disbiosis intestinal. Por lo tanto, la técnica de oil pulling, como se conoce en inglés, que es como un jalar aceite por pulling, como tirar, jalar, pero en el fondo es un enjuague con aceite de coco que yo puedo realizarlo para modular mi microbiota mientras espero verme con un especialista si es que me estoy tratando ya una enfermedad o para prevenir 2, 3 veces por semana, 5 minutos, 10 minutos, mientras más tiempo, mejor. Entonces yo me levanto en la mañana, me enjuago con agua la boca y inmediatamente con una cucharada de aceite de coco en la boca comienzo hacer este buche para 5 10 15 minutos para poder ayudar a, por así decirlo, barrer un poco esta microbiota, estimularla y después puedo estar haciendo otras cosas mientras espero, mientras más tiempo mejor, pero al menos 5 minutos.
y después lo escupo en el basurero, no en el lavatorio, porque evidentemente se puede solidificar y tapar. Pero eso es una buena estrategia que uno puede ir implementando. Y por supuesto, tiene que venir acompañado de un buen cepillado, una hora o media hora después de haber comido, ¿sí? Eso es una buena técnica. Y en relación a lo que decías de, claro, entendemos lo de la profilaxis antibiótica, pero quiero llamar la atención a eso, que nosotros damos un antibiótico en la persona que tiene riesgo de endocarditis bacteriana. Pero en una persona que vamos a hacer un trabajo dental, bucal, una extracción, un tratamiento de una gingivitis, una periodontitis, donde hay una disbiosis bucal, nosotros bajamos la carga bacteriana. Justamente a través del enjuague de aceite de coco, también utilizamos el aceite de oliva ozonizado, el cual también va a bajar la carga bacteriana en boca e incluso hacemos insuflaciones de gas de ozono disuelto en oxígeno para bajar la carga bacteriana y así preparamos al paciente a que tenga una boca menos disbiótica para después poder hacer esos procedimientos que van a provocar bacteremia. Así no sea de riesgo de endocarditis porque esa bacteremia ocurre en todos. Evidentemente, al que tiene riesgo de endocarditis, sí le vamos a dar la profilaxis antibiótica, pero al que no tiene ese riesgo, igual me interesa bajar la carga bacteriana. No va a llegar mi paciente con una disbiosis bucal y lo voy a sentar en el sillón, a hacerle una extracción o a hacerle un tratamiento periodontal porque estoy estimulando un avispero que va a salir las avispas a picar por todos lados. No, primero yo le tiro humo, ¿no es cierto?, al avispero y una vez que se fueron las avispas, agarro el panal. Exactamente lo mismo acá. Vamos a bajar la carga bacteriana. Enjuagues de aceite de coco, uso de aceite ozonizado, insuflación con ozono en toda la boca, usamos agua con ozono y una vez que bajó la carga bacteriana, ahora vamos a hacer los procedimientos más invasivos para no tener que tampoco estar mandando tampoco antibióticos de manera innecesaria que va a tener efectos secundarios, resistencia bacteriana, alteración de la microbiota intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que nunca vamos a enviarlo porque hay que ver caso a caso, pero eso es lo que hacemos en la generalidad de los casos. Y puede alguien que nos está escuchando que va a someterse a una intervención odontológica, que quisiera saber si va a necesitar este tipo de cobertura con antibiótico, porque en realidad lo que a los dos, vos y yo adherimos, yo incluso como cirujana, yo soy muy precavida con el tema del uso indiscriminado de los antibióticos, siendo cirujana. Entonces, una persona que nos está escuchando, que va a tener una intervención y está escuchando esto de se justifica cuando hay riesgo de endocarditis. ¿Cómo una persona puede saber en sus estudios o en sus síntomas o en cómo puede saber si, ok, yo tengo riesgo de endocarditis, yo soy candidato a que me indiquen antibiótico para una intervención dentaria o no, yo puedo hacer este tipo de cosas como el ozono, buscar un odontólogo que haga odontología biológica y me haga ozono, me haga como este reequilibrio de la microbiota y no usar antibiótico? ¿Puede alguien que nos está escuchando saber si es candidato para una cobertura antibiótica antes de una intervención? Lo que oficialmente se sabe, y eso está publicado en todas las guías, incluso eso sí está como muy bien sabido, porque es un tremendo problema, personas que tienen válvulas cardíacas artificiales, sí o sí tienen que llevar una profilaxis antibiótica, sobre todo desde el punto de vista legal. También personas que tienen soplos cardíacos con regurgitación. El que no tiene regurgitación no es necesario, no todos los soplos. Personas que tienen ciertos tipos de estenosis también aórticas, generalmente se recomienda la profilaxis antibiótica, pero principalmente eso. Y ya las otras condiciones no está recomendado, pero como te digo, en el resto de las condiciones, muchas veces vamos a tener que ver la necesidad de un trabajo bajo cobertura antibiótica. Si Claro. tenemos un paciente que tiene un síndrome metabólico avanzado, aterosclerosis, etcétera, que no necesariamente se justifica no necesariamente vamos a hacer una profilaxis, pero sí vamos a hacer un tratamiento antibiótico, depende del grado de compromiso de la boca. Pero no, el problema más bien es que se abusa del uso del antibiótico. Eh, se Exacto. manda, se manda más de más que de menos.
Y yo te podría decir más, pero no quiero que entremos tan en Honduras, pero incluso hasta la profilaxis de endocarditis con antibióticos ya se ha cuestionado en muchos estudios. Sí, Pero ya eso es ya lo vi también, sí. eso es harina de otro costal y eso va a tardar para que llegue, pero ya han salido estudios y voces en relación en que en realidad tampoco es efectivo, pero tenemos que cumplir la norma. Finalmente lo que tenemos que ir es a la integración, porque si hacemos lo que te estoy diciendo, de bajar la carga microbiana, utilizamos enjuagues de aceite de coco, tenemos este concepto biológico, aceite ozonizado, insuflamos ozono para bajar la carga bacteriana en boca, esa intervención que vas a hacer en la boca va a producir una bacteremia que no va a tener la gravedad. A ver, la bacteremia la está teniendo la gente, dijimos que el 50% de la población mundial tiene una infección oculta en la boca y cada vez que mastica, come, se cepilla, usa el hilo dental, está moviendo esos dientes infectados y está metiendo bacterias a su sangre todos, Exacto. y además usando de manera traumática el hilo dental y los cepillos interdentales, inyectando esa flora disbiótica a su sangre, las personas están teniendo bacteremias diarias. Entonces, por eso te digo, tenemos que tener perspectiva, evidentemente, y eso es lo que a veces falta, sentido común. Cristian, ¿podemos llevarnos tus consejos prácticos para, para hacer esta relación, este link entre nuestra longevidad y una salud bucal acorde a esa que contribuya a esa longevidad? ¿Cuáles son los consejos que sí o sí le darías a todo el mundo para que realmente empiece a tener en cuenta su salud bucal como un elemento más dentro de la calidad de vida a largo plazo? Primero yo creo que es importante, ya con lo que hemos dicho, estamos haciendo harto. Medidas pequeñas tienen un impacto poderoso. Ya el hecho de que usemos un cepillo ultra suave, esperemos media hora después de cepillarnos, utilizamos un enjuague de aceite de coco, advierto, nunca gárgaras y no en niños pequeños, por riesgo de que se vayan a asfixiar. Una persona mayor que pueda saber que esto solamente va en la boca, jamás gárgaras, ¿ok? Ya yo estoy bajando mi carga, así aún no me trate la enfermedad bucal, ya estoy siendo proactivo, ya estoy bajando la incidencia al menos de este paso de microorganismos a la sangre y estoy al menos abordando algo de manejando o bajando mi riesgo de las enfermedades crónicas degenerativas, aterosclerosis, demencia, pero tengo que encontrar ojalá un odontólogo que tenga esta visión, en el fondo, más completa, trabajar con odontólogos y médicos que puedan trabajar en equipo y hagan esta integración. ¿Qué más puedo recomendar? Es importante la alimentación. O sea, si yo puedo tener un cepillado perfecto, hago todo perfecto y voy al dentista atómico que me limpia con las máquinas atómicas que tenemos acá, pero yo no tengo una buena alimentación, un buen equilibrio nutricional, yo no tengo las grasas adecuadas, esa microbiota se va a desregular y pasa lo mismo con el intestino. Entonces, muchas veces yo he tenido pacientes que tienen higiene perfecta, van cada 3 meses religiosamente y sigue la encía inflamada, sigue la encía inflamada, siguen apareciendo caries. Empezamos a indagar un poquitito más, carencia de vitamina C, carencia de complejo B, exceso de carbohidratos refinados, falta de proteína. Entonces, importante, una alimentación para el Homo sapiens sapiens. Otra cosa muy importante, la luz. Tenemos que exponernos a las frecuencias electromagnéticas naturales. No hay proceso eh, bioquímico, fisiológico en el organismo que no dependa de recibir el espectro completo de la luz solar en secuencia ordenada a lo largo de todo el día. Todos los procesos se gatillan ordenadamente gracias a esa exposición y si nosotros no los tenemos, no vamos a poder tener una buena salud. Por eso es que es tremendamente importante ver al amanecer, estar afuera cuando sale el UVA, estar afuera cuando sale el UVB, estar afuera cuando se esconde el UVB, cuando se esconde el UVA, cuando solamente queda el rojo del infrarrojo de la puesta del sol y una vez que se puso el sol, no exponerme a la luz artificial, porque todo eso tiene efectos deleterios en mi salud hormonal, en mi inflamación, en mi insulina, en mi melatonina. Finalmente se va a traducir también daños en la salud bucal y por lo tanto daños en la salud del organismo entero. Evidentemente, para todo esto hay que ver en qué punto está situada la persona
para poder tolerar esta exposición adecuada a la luz solar. Pero basta con que de no hacer nada, hacerlo un minuto en cada distinta, en los momentos que va cambiando el espectro electromagnético a lo largo del día, más que sea un minuto que mis ojos reciban eso, ya es harto y va a tener poderosos efectos en tu salud, en tu fisiología, con pequeños cambios. Y evidentemente tendríamos que hacer un webinario completo para hablar de cómo preparar el cuerpo para poder recibir más tiempo en el fondo, porque obvio que alguien que no está preparado le puede hacer más daño. Pero si no Ujú. prepara su cuerpo para recibir el espectro electromagnético completo, tampoco va a ser longevo. Entonces queremos ayudar a las personas a entender que hay cosas que no podemos soslayar. Estar bien atentos a todo lo que nos pasa en conexión a nuestro estilo de vida moderno. Yo creo que ese es como un hilo conductor de todas estas entrevistas que estoy haciendo, llamar un poquitito a la conciencia de no vas a poder evitar trabajar en ese edificio donde trabajas, no vas a poder evitar vivir en un bloque de departamentos y no vivís en medio del campo. Ya está, la vida es lo que es, pero dentro de todo hacer como pequeños, como dicen en Calevit, snacks. Calevit es la clínica donde trabaja Cristian. Snacks de Sí. aire libre, snacks durante el día, ¿verdad? En vez de ir a comerte un snack, digamos, que te comes de alimento, anda a hacer tu alimento de contacto con la naturaleza un ratito. Siempre hay chance en algún momento, me estás esperando a alguien para una reunión. Mientras estás contestando, a veces mis pacientes les digo, estás contestando mensajes en el teléfono, por lo menos salí afuera mientras contestas los mensajes, no te quedes otra vez sentada ahí en la oficina. Yo creo que podemos hacer estos pequeños, incluir estos pequeños hábitos que nos conecten un poco más con un estilo de vida más lento, pero en el sentido saludable, eso de cocinar en casa, ¿no? De exponer esa microbiota bucal a menos alimentos procesados, todo dentro de lo posible. Yo no creo en los extremos, yo creo que vivimos en el mundo que vivimos, pero sí yo creo que se puede vivir de una manera más consciente, porque como decías vos al principio, para bien y para mal vamos a vivir más, pero ¿cómo querés vivir, verdad? O sea, ¿cómo querés llegar a ese momento de la vida? Y hay pequeñas cositas que puedes hacer. Mencionaste lo de ir a visitar al odontólogo cada 3 meses. Es así esa es la rutina que dirías que es como... Va a depender del Bien. riesgo individual de cada persona en las Ajá. condiciones que llegue, del daño acumulado que presente, pero generalmente yo recomiendo cada 6 meses y en personas que ya tienen implantes dentales, tratamientos de conducto o endodoncias, que ya tienen un gran historial de restauraciones dentales por caries, mucho trabajo bucal, tiene que ser cada 3 meses porque el riesgo de cosas artificiales en la boca que ya han pasado y ya se han hecho es mayor que alguien que tenga casi la mayoría de sus dientes vírgenes. Si no tiene sus dientes intervenidos y tiene una salud bucal relativamente buena, implementando todas estas cosas que ya hemos dicho, podría necesitar una evaluación cada 6 meses para asegurarse de que todo marche sobre ruedas. Bien, yo ahora estoy saliendo de una ortodoncia a mi edad adulta y a partir de ahí empezó mi curiosidad con todo esto, con la ontología biológica, con la selección de materiales, con la importancia de la salud bucal, porque de verdad a partir de que empecé todo este viaje de la ortodoncia, empecé a descubrir cómo había ciertas cosas de mi salud del día a día que iban mejorando de verdad, desde calidad del sueño hasta problemas de la piel. Había un montón de cosas que empezaron a mejorar, dolores corporales, un montón de cosas. Así que de verdad no subestimemos el trabajo de los odontólogos, no subestimemos la salud bucal como un elemento más dentro de nuestra salud. Así que Cristian, de verdad yo te agradezco de corazón por haber estado hoy con nosotros, por animarte a cambiar el discurso de la odontología, porque hace falta más gente como vos que se salga de lo tradicional y proponga algo diferente a sus pacientes. Y en realidad, a veces lo que propones no es una tecnología mega estrafalaria, son cosas súper, ¿cómo te diría? Súper de las abuelas, de cosas que se hacían antes, ¿verdad? Y que hoy en día estamos totalmente ajenos a eso y que suman tanto a nuestra salud. Así que de verdad, Cristian, te agradezco por haber elegido este camino dentro de tu profesión y por estar hoy acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación, por divulgar, es muy importante
y una odontología altamente tecnológica no tiene por qué estar divorciada de todas estas medidas sencillas integradoras y yo puedo usar, hoy día tenemos implantes cerámicos, por lo tanto no tengo por qué tener metal en mi boca. Colocamos implantes cerámicos, tenemos restauraciones libres de metal, una serie de cosas que hoy día pueden ser mucho más biocompatibles y las personas tienen que solicitarlo. Es la única manera, oferta y demanda. Así que yo los llamo a investigar, a leer más, a tomar las riendas de su salud y van a ver cómo el entorno médico que nos cuida va a mejorar y cambiar. Claro que sí, tiene que venir de los pacientes. El cliente es el que tiene que cambiar su demanda y así es como van a empezar a cambiar las cosas. De verdad, Cristian, muchísimas gracias. Espero que nos veamos en persona próximamente. Así que Sí. te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, que estén muy bien. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.